¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que no puedes mostrar al mundo? Un lado oscuro, indomable, que intenta emerger entre las máscaras de la vida cotidiana. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de esa parte oculta, la enfrentáramos de frente? Carl Jung, uno de los más grandes pensadores del inconsciente, decía: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y de eso hablaremos hoy. ¿Qué significa aceptar nuestra sombra? Desde pequeños, la sociedad nos enseña que debemos ser buenos, justos y moralmente intachables. Pero, ¿quién define lo que está bien y lo que está mal? Desde la infancia somos moldeados para encajar dentro de los estrechos límites de la normalidad, mientras escondemos nuestros impulsos, deseos y miedos más profundos. Pero, ¿realmente podemos vivir en plenitud ignorando la mitad de lo que somos? En la novela Demian, de Hermann Hesse, seguimos el viaje de Emil Sinclair, un joven que, como todos nosotros, creció en un mundo dividido entre el bien y el mal. Le enseñaron a seguir las reglas, a obedecer la moral impuesta, pero algo dentro de él le susurraba lo contrario. Y entonces aparece Demian, un personaje misterioso que le abre los ojos a una verdad inquietante. El pájaro lucha por salir del huevo. El huevo es el mundo. Quien quiere nacer tiene que destruir un mundo. El huevo es la realidad que nos fue dada. Es el sistema de creencias que aceptamos sin cuestionar. Pero, para realmente nacer como individuos completos, debemos romper esa cáscara y enfrentar lo desconocido dentro de nosotros. Y este viaje no siempre es fácil. Aceptar nuestra sombra significa reconocer nuestras fallas, nuestros deseos reprimidos, nuestros miedos más profundos. Pero, contrario a lo que muchos piensan, no se trata de volvernos malos, sino de volvernos completos. Jung llamaba a este proceso individuación, la búsqueda de integrar todas las partes de la psique, incluidas aquellas que rechazamos. Pero antes de hablar sobre cómo podemos abrazar nuestra sombra, necesitamos entender por qué existe. ¿Por qué pasamos la vida tratando de ocultar quiénes somos realmente? Desde pequeños, aprendemos que el mundo está dividido entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, la luz y la oscuridad. Nos educan para seguir el camino de la luz, la moralidad y la aceptación social. Todo lo que no encaja en esos estándares es rechazado y reprimido. Pero la realidad no es tan sencilla. Dentro de cada uno de nosotros existen impulsos, deseos y pensamientos que no coinciden con la imagen que queremos proyectar. Y cuanto más negamos esa parte oculta, más poder toma sobre nosotros. Emil Sinclair, protagonista de Demian, crece en un hogar protegido, rodeado de reglas y tradiciones. Cree que el mundo está claramente dividido entre lo bueno y lo malo, y que basta con seguir las normas para mantenerse del lado correcto. Sin embargo, con el tiempo, se da cuenta de que esa división es artificial. Algo dentro de él anhela más, una verdad que va más allá de la moral convencional. Siente un llamado hacia un mundo más profundo y desconocido, pero, como muchos de nosotros, resiste. El miedo a confrontar esa parte oculta nos mantiene atrapados en una identidad limitada. Hermann Hesse describe este dilema de manera brillante. No debemos pretender corregir lo que llamamos destino. Aceptarlo y comprenderlo es el único camino para no ser devorados por él. El destino aquí no es un concepto externo o místico, sino la totalidad de nuestro ser. Lo que rechazamos en nosotros no desaparece. Al contrario, se fortalece y se manifiesta de formas inconscientes. El miedo, la ansiedad, los vicios e incluso la ira reprimida son síntomas de una sombra ignorada. Carl Jung fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno y lo llamó sombra. Argumentaba que todas las características que reprimimos, ya sea por vergüenza, miedo o por normas sociales, siguen existiendo en nuestro inconsciente. Y si no las reconocemos conscientemente, terminan expresándose de maneras destructivas. ¿Cuántas personas, aparentemente amables y controladas, explotan en momentos de furia inesperada? ¿Cuántos se sabotean en sus relaciones o carreras sin entender por qué? Esto sucede porque la sombra, cuando es ignorada, toma el control. Nietzsche advertía sobre este peligro cuando decía: quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Y si miras fijamente al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Reprimir la sombra no nos hace más virtuosos, solo nos vuelve más vulnerables a ella. El problema no es tener un lado oscuro, porque forma parte de nuestra naturaleza.
El problema es negar su existencia y fingir que somos solo seres luminosos y moralmente perfectos. Eso nos impide comprendernos a nosotros mismos y, lo más importante, nos impide crecer. Pero entonces, si la sombra es inevitable, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es huir de ella, sino aprender a integrarla. Esto significa reconocer nuestros deseos ocultos, nuestros impulsos reprimidos, nuestros miedos y ambiciones. Significa tomar el control de nuestra propia oscuridad en lugar de ser controlados por ella. La mayoría de las personas pasa la vida huyendo de sí mismas. Vivimos tratando de encajar en estándares, buscando aceptación y evitando todo aquello que pueda hacernos diferentes o peligrosos a los ojos de los demás. Pero, ¿qué pasa cuando alguien aparece en nuestro camino y nos hace cuestionar esa ilusión? En la novela Demian, esa figura está representada por el propio Demian, un joven misterioso que desafía todas las creencias y certezas de Emil Sinclair, haciéndole darse cuenta de que existe un mundo mucho más grande que el que le enseñaron a aceptar. Al inicio de la historia, Sinclair sigue atrapado en lo que llamamos el mundo familiar. Es un buen estudiante, un hijo obediente, y hace todo lo posible por cumplir las expectativas de los demás. Sin embargo, algo dentro de él está inquieto. Siente que hay algo más, algo que no puede nombrar, pero que lo atrae de manera irresistible. Ese sentimiento solo crece cuando conoce a Demian, un joven enigmático y autosuficiente que parece ver más allá de las apariencias. A diferencia de todos a su alrededor, Demian no acepta la moral convencional como un absoluto. Le presenta la idea de que el bien y el mal no son fuerzas separadas, sino partes de una misma realidad. Esto queda claro cuando Demian habla sobre la historia bíblica de Caín y Abel. Según la interpretación tradicional, Caín mató a Abel y fue maldecido por Dios, convirtiéndose en un exiliado. Pero Demian propone otra lectura. ¿Y si Caín no hubiera sido marcado como un castigo, sino por algo que lo hacía especial? ¿Y si esa marca fuera una señal de que era diferente, alguien que veía la realidad de una forma que los demás no podían? Sugiere que los llamados pecadores no son necesariamente malos, sino aquellos que se atreven a seguir su propio camino. Hermann Hesse resume esta idea con una frase impactante. Para nacer, necesitas destruir un mundo. El mundo que debe ser destruido no es el mundo externo, sino el mundo de ilusiones que creamos dentro de nosotros. Sinclair se da cuenta de que su vida hasta ese momento se había construido en torno a una mentira cómoda, la idea de que podía ser solo bueno, solo puro, solo correcto. Pero la vida real es mucho más compleja que eso. La sombra que Jung describía comienza a emerger dentro de él, y en lugar de reprimirla, Sinclair aprende a mirarla de frente. Demian no es solo un amigo, sino un guía que lo lleva por este camino peligroso, ayudándolo a cuestionar las verdades que siempre había aceptado sin reflexionar. Este viaje no es fácil. En muchos momentos, Sinclair siente miedo, duda y un deseo casi instintivo de retroceder, de aferrarse a la comodidad de la normalidad. Pero algo dentro de él se niega a permitírselo. Nietzsche escribió: «Conviértete en quien eres». Pero esto no significa simplemente descubrir quiénes somos de manera pasiva. Significa crearnos a nosotros mismos, integrar todas las partes que componen nuestra esencia, incluso aquellas que nos asustan. Sinclair comienza a darse cuenta de que negar su sombra es negar su propia existencia. Lo que consideraba pecado o error puede en realidad ser una parte esencial de su crecimiento. El símbolo de Abraxas, presentado más adelante en el libro, refuerza esta idea. Abraxas es una divinidad que representa la unión de los opuestos, luz y oscuridad, lo sagrado y lo profano, la creación y la destrucción. No elige un lado, porque comprende que ambos forman parte de la realidad. Para Sinclair, aceptar a Abraxas significa aceptarse a sí mismo por completo. Entiende que no puede ser solo la mitad de un ser humano. Si quiere vivir de verdad, necesita abrazar tanto la luz como la oscuridad dentro de sí. Pero esta aceptación no es sencilla. ¿Qué sucede cuando ignoramos nuestra sombra por demasiado tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir una vida incompleta, intentando ser solo aquello que los demás esperan de nosotros? La mayoría de las personas pasa la vida creyendo que, si ignoran sus emociones más profundas y sus impulsos menos aceptables, simplemente desaparecerán. Pero la realidad es muy diferente. Todo lo que reprimimos dentro de nosotros no se disuelve. Al contrario, se fortalece y crece en el inconsciente
esperando el momento para emerger de manera descontrolada, y cuando eso sucede, los resultados pueden ser catastróficos. Sinclair, el protagonista de Demian, vive este conflicto de manera intensa. Criado en un entorno donde la moralidad tradicional define claramente lo que está bien y lo que está mal, intenta reprimir cualquier pensamiento o deseo que no encaje en el modelo ideal que le enseñaron. Sin embargo, entre más trata de ignorar su propia naturaleza, más se siente desconectado de sí mismo. Se da cuenta de que hay una parte oculta dentro de él, un impulso que no puede ser domesticado, pero que teme enfrentar. Este miedo a encarar su propia sombra lo lleva a una profunda angustia existencial. Carl Jung, quien exploró este concepto de manera brillante, advertía sobre los peligros de ignorar la sombra. Él decía: hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, si no lidiamos con nuestros impulsos y emociones reprimidas de manera consciente, terminarán controlándonos de forma inconsciente. Esto puede manifestarse en explosiones de ira, miedos irracionales, relaciones autodestructivas o incluso en un vacío constante que nunca parece llenarse. Este fenómeno se puede observar en muchas personas que, aparentemente, llevan vidas normales y bien ajustadas, pero que, en ciertos momentos, muestran comportamientos inesperados e incluso peligrosos. El hombre que reprime su agresividad puede, de repente, tener un ataque de violencia. La persona que oculta su deseo de libertad puede terminar saboteando todas las oportunidades que se le presentan. La mujer que siempre trata de ser perfecta puede desarrollar ansiedad o depresión al darse cuenta de que nunca podrá cumplir con todas las expectativas impuestas sobre ella. Nietzsche advertía sobre este peligro al decir: cuidado con luchar contra monstruos, no sea que te conviertas en uno de ellos. Esta es una de las grandes ironías de la represión. Entre más intentamos ser buenos al ignorar nuestra sombra, más espacio le damos para que tome el control en momentos de debilidad. Esto sucede porque nada dentro de nosotros desaparece solo por ser negado. Al contrario, todo lo que intentamos eliminar de nuestra conciencia sigue ahí, acumulando energía y esperando una oportunidad para manifestarse. El propio Sinclair, a lo largo de Demian, empieza a darse cuenta de que tratar de encajar en un modelo de pureza y obediencia no lo convierte en una mejor persona, solo lo aleja de su verdadera esencia. Con cada intento de reprimir sus deseos e instintos, siente que se pierde más y más. Y es solo cuando empieza a aceptar la existencia de su sombra que encuentra un verdadero camino hacia la autenticidad. La moralidad tradicional nos enseña que debemos suprimir todo lo que se considera incorrecto dentro de nosotros, pero este enfoque tiene un costo alto. En lugar de volvernos más evolucionados o espiritualmente superiores, podemos terminar siendo falsos, atrapados en una identidad que no es realmente nuestra. El mundo está lleno de personas que intentan desesperadamente parecer buenas, mientras luchan internamente contra sus propios deseos ocultos, pero esa lucha nunca se puede ganar de esa manera. Demian le enseña a Sinclair que aceptar su propia oscuridad no significa entregarse al caos o a la destrucción. Al contrario, significa adueñarse de sí mismo y tomar el control de su propia vida. Como dice en uno de los pasajes más impactantes del libro, debes vivir completamente tu verdad, aunque sea incómoda. Solo así podrás ser verdaderamente libre. Pero, ¿cómo convertir este entendimiento en algo práctico? ¿Cómo podemos aprender a aceptar nuestra sombra sin permitir que nos domine? Si hay algo que el ser humano teme profundamente, es perder el control. El orden, las reglas y los límites nos brindan seguridad, nos hacen sentir protegidos en un mundo predecible. Pero hay un precio por esa estabilidad, la represión de nuestra verdadera naturaleza. Todo aquello que no encaja en la imagen socialmente aceptable de nosotros mismos es descartado, enterrado en el inconsciente, donde se transforma en lo que Jung llamó la sombra. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando intentamos vivir sin esa parte de nosotros? Negar nuestra sombra nos hace incompletos, como un pájaro que intenta volar con una sola ala. Aceptar nuestra totalidad, en cambio, nos lleva al proceso que Jung llamaba individuación, el camino de integración de nuestro verdadero yo. Este proceso no es cómodo ni seguro, pero es esencial para quien desea vivir de manera auténtica. En la novela Demian, Emile Sinclair inicia este viaje al permitirse cuestionar su visión del mundo. Hasta entonces creía que existía una frontera clara entre el bien y el mal.
Pero Demian le presenta una nueva perspectiva. El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiere nacer debe destruir un mundo. ¿Qué significa esto? Que el mundo tal como lo conocemos, esa versión simplificada y binaria de la realidad, debe romperse para que podamos convertirnos en quienes realmente somos. Este proceso de individuación no es un camino recto, sino un descenso al caos. Jung decía que, para volvernos completos, debemos confrontar aquello que más tememos dentro de nosotros. Esto significa aceptar nuestras contradicciones, nuestros impulsos e incluso nuestros deseos más oscuros. Pero aceptar no significa entregarse a ellos ciegamente. Al contrario, significa reconocerlos, comprenderlos y canalizarlos de manera consciente. Nietzsche nos advertía sobre esta necesidad al afirmar: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El problema de reprimir nuestra sombra es que terminamos viviendo de forma mecánica, sin un propósito real. La mayoría de las personas pasa la vida siguiendo órdenes, obedeciendo convenciones y evitando cualquier tipo de conflicto interno. Pero, ¿acaso eso es realmente vivir plenamente? ¿O solo es una existencia controlada por el miedo? Sinclair se da cuenta, a lo largo de la novela, de que negar su sombra solo lo hace más frágil y perdido. Cuando finalmente acepta que el caos es parte de su naturaleza, encuentra un nuevo tipo de fortaleza. Pero esta fortaleza no proviene de una lucha constante contra sus impulsos, sino de la comprensión de que su luz y su oscuridad forman parte del mismo ser. Como el propio Jung afirmó, no se puede alcanzar la iluminación sin antes enfrentar la propia oscuridad. Este entendimiento puede aplicarse en la vida real. ¿Cuántas veces ignoramos sentimientos como la ira, la envidia o el deseo de poder, fingiendo que no existen? Pero, ¿realmente son malos estos sentimientos? ¿O será que, cuando se dirigen correctamente, pueden convertirse en herramientas poderosas para nuestro crecimiento? La ira puede transformarse en determinación. El deseo de poder puede convertirse en un impulso para la autosuperación. Incluso el miedo puede ser una guía hacia lo que realmente nos importa. El problema no está en sentir estas emociones, sino en negarlas o reprimirlas hasta que se vuelvan incontrolables. Sinclair aprende, con Demian, que la verdadera libertad viene de la aceptación de uno mismo. Descubre que no necesita ser solo un joven obediente y correcto, pero tampoco debe entregarse completamente al caos. El equilibrio entre estas fuerzas es lo que lo hace sentirse completo. Al final, el camino de la individuación no se trata de alcanzar la perfección, sino de volverse íntegro, de integrar todas las partes de uno mismo sin miedo ni vergüenza. Pero, ¿cómo saber si estamos listos para este proceso? ¿Cómo podemos empezar a aceptar nuestra sombra sin perdernos en ella? El viaje para aceptar el lado oscuro no es un camino tranquilo. Implica cuestionar todo lo que nos han enseñado, romper con ilusiones cómodas y, lo más difícil de todo, mirar hacia adentro sin miedo a lo que encontraremos. Pero lo que hace que este proceso sea aún más desafiante es que vivimos en un mundo que constantemente nos anima a huir de esta introspección. Nos distraemos con el trabajo, las redes sociales, placeres momentáneos y, en el fondo, evitamos la única pregunta que realmente importa: ¿quién soy cuando nadie me está viendo? En la novela Demian, Sinclair se da cuenta de que su crecimiento requiere que acepte la totalidad de su ser. Debe dejar de dividirse entre el niño bueno que su familia crió y el joven inquieto que busca algo más profundo. Nada en el mundo nos hace tan necesarios como tener que soportar el destino que nos corresponde. Esta frase de Hermann Hesse resume la esencia de lo que significa abrazar nuestra sombra, aceptar nuestra individualidad, nuestra historia y nuestro destino sin tratar de huir de él. Carl Jung decía que la individuación, el proceso de integrar todas las partes de uno mismo, no es para cualquiera. Es un camino reservado para aquellos que tienen el valor suficiente para enfrentarse a sí mismos. Y ese valor no significa no tener miedo, sino continuar a pesar de él. Negar nuestra sombra puede mantenernos a salvo, pero esa seguridad tiene un costo, una vida incompleta, una existencia en la que nunca llegamos a conocer realmente quiénes somos. Cuando Nietzsche escribió «Conviértete en quien eres», no hablaba de un proceso automático o cómodo. Convertirse en quien realmente somos exige un enfrentamiento constante con nuestros miedos, inseguridades y deseos ocultos. Exige abandonar la necesidad de aprobación externa y aceptar que la autenticidad tiene un precio. No todos aceptarán tu transformación,
y muchas personas prefieren vivir en la superficialidad precisamente para no tener que enfrentar este desafío. Pero si hay algo que Demian nos enseña, es que este camino vale la pena. Aceptar nuestras sombras significa integrar nuestros instintos, nuestros deseos reprimidos y nuestras emociones más profundas de manera consciente. Significa no ser esclavo de los impulsos, pero tampoco tratar de ser alguien que no somos. Como Demian le dice a Sinclair, cuando odiamos a alguien, odiamos algo en él que forma parte de nosotros mismos. Esta reflexión nos muestra que, al rechazar aspectos de otras personas, solo estamos proyectando nuestra propia negación interna. La transformación solo ocurre cuando dejamos de huir, cuando miramos al abismo dentro de nosotros y en lugar de retroceder, damos un paso hacia adelante. Porque, como nos recuerda Jung, quien mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para mirar hacia adentro? Si llegaste hasta aquí, felicidades. No porque este video haya sido largo o porque hayas dedicado tu tiempo a verlo, sino porque, de alguna manera, eso significa que una parte de ti sintió que necesitaba escuchar este mensaje. Y tal vez, en el fondo, ya sabes que hay algo dentro de ti que necesita ser comprendido. Sé lo aterrador que puede ser este proceso. La primera vez que me encontré con esta idea, que no soy solo mi versión aceptable para el mundo, sino también todo aquello que intenté esconder, fue un choque. Porque la verdad es que pasamos toda la vida construyendo una identidad que nos mantiene protegidos. Y cuando nos damos cuenta de que esa identidad es solo una parte del todo, sentimos miedo. Pero ese miedo no tiene por qué ser un obstáculo, puede ser una guía, porque cada vez que sentimos temor de explorar algo, es una señal de que hay algo poderoso ahí. Así que, si este video te hizo reflexionar, si algo aquí resonó contigo, tal vez ha llegado el momento de comenzar este viaje. Y si quieres seguir esta conversación, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte de este video te hizo pensar más? Leo todo y me gusta saber qué es lo que más les impactó. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Podría decirte que eso me ayuda mucho, y sí, lo hace. Pero sinceramente el algoritmo no es fan de quienes profundizan en estos temas. Así que, si quieres que más personas tengan acceso a este contenido, esta es la mejor forma de asegurarte de que no desaparezca en el limbo de YouTube. Y si todavía tienes hambre de conocimiento, hay un video aquí en la pantalla que creo que te gustará. No puedo decirte de qué trata, pero te aseguro que, si llegaste hasta aquí, tiene algo que necesitas escuchar. Nos vemos allá.